Todo se encontraba en calma dentro de lo que uno podría llamar calma, en un lugar donde había tanta diversidad de personajes. Mercury. ¿Nuevamente una revancha? ¿De verdad crees que puedes ganar? San. Tuviste suerte la última vez, Mercury. Emerald. Lo mismo dijiste las últimas 5 rondas, acéptalo, este tipo es más viciado con esto. Los tres estaban en el sofá jugando Mortal Kombat en la pantalla, en cuanto el resto se encontraba en sus propias cosas, entre ellos, Luca estaba observando una tarjeta en su mano. Jan. ¿Qué hubo? La rubia asomó su cabeza por sobre su hombro para poder observar lo que tenía Luca en su mano, no es que fuera mucha tarea ver por sobre su hombro. Luca. ¿A esto? No es nada, solo algo que fue a pedido de Ozpin. Jan. ¿Así? ¿Y qué es exactamente? Ruby. No se ve como una tarjeta de crédito, Luca. Ni que tuviera para poder conseguir otra. La pequeña Rose solo se acercó, limpiando las migajas de su boca con la manga de su traje. Luca. Esto sirve para abrir una sala de entrenamiento, después de todo Ozpin no deseaba que ustedes se terminen atrasando. Jan. Oh, genial, ¿y dónde está esa sala? Luca. Según Zelrech, está en la montaña atrás de la casa, ¿dónde? Habrá que descubrirlo, Ruby. Pues ¿qué tal si vamos a allí ahora? No tenemos mucho que hacer. Jan. Claro, suena una buena idea, ¿qué dices, Luca? Las hermanos miraron al pelinegro en busca de que aprobaran su idea, manipulando la tarjeta en su mano, Luca vería el símbolo de Capsule Corp allí antes de suspirar. Luca. Supongo que sí podemos ir, al menos para echar un vistazo antes de decirle al resto. Ruby. Muy bien, en ese caso andando. Terminando antes que nada de comer lo que quedaba de las galletas en el plato de la mesa, el monstruo come galletas fue la primera en ir hacia el patio, seguida por una casi igualmente entusiasta Jan y Luca, que les seguía el paso con una sonrisa. No sonaba tan mal estirar las piernas. El día era algo nublado cuando salieron, sin percatarse de que eran observados desde arriba, comenzaron a adentrarse a la montaña. Ruby. ¿Y qué habrá allí para entrenar? Luca. Bueno, sus armas. Miró de reojo como el rostro de Ruby se iluminaba ante la mención de que podría al fin recuperar a su bebé. Ruby. ¿Hablas en serio? Oh, hace tanto que no tengo a Crescent Rose en mis manos. Jan. Tranquila hermana, solo fueron unas semanas, dudo que hayas perdido el toque. Divertida de las tonterías de su hermana, el camino ascendente fue tranquilo, aunque la verdad estaban preocupados de que la lluvia los atrape. A medida que ellos aceleraban un poco el paso, en las ramas de los árboles se presenciaba un fugaz movimiento, los ojos heterocromáticos que les seguía el paso, solo se centraban en alguien. Ruby. Por cierto, Luca, esta pregunta podría sonar raro, pero, ¿por qué tus ojos son así? Luca. ¿Eh? Él se detuvo ante ese comentario curioso de que pregunte eso, cuando los ojos plateados de Ruby se encontraron con los rojos de Luca, que eran decorados con una iris similar a una espiral. Jan. Bueno, tiene razón, si bien el color de tus ojos no es extraño, la iris sí, es como si estuvieras bajo un trance o algo más loco. La rubia se sumó a la curiosidad de su hermana, mientras que Luca solo parpadeaba antes de que una sonrisa se forme en su rostro. Luca. Es algo que heredé de mi madre, puede ser tal vez lo más anormal de mí, descuiden, no son las únicas en preguntar de eso. Ruby. Entiendo eso, heredé lo mismo de mamá, supongo que eso nos hace algo peculiares. También a Jan. Jan. ¿Y yo por qué, hermanita? Luca. Tus ojos prácticamente se vuelven rojos cuando te enojas. Jan. Tienes un punto. Pero aún así, tenían dudas sobre algo y ahora que Luca había sacado el tema de su madre, deseaban saber pero no sabían si debían preguntar. Ruby. Luca, sobre tu madre. El sonido de las hojas moverse de una manera abrupta hizo que los sentidos de las cazadoras se activen, haciendo que Ruby se coloque frente a Luca, mientras que Jan los cubría a ambos cuando apenas notó la punta filosa de un estoque en su dirección, mismo estoque que Jan tuvo que evitar al recordar algo. Ni siquiera tenía aura, así que moviendo su pie derecho hacia atrás en 90 grados, movimiento que su torso siguió por suerte. Cuando se apartó lo suficiente pudo ver a la responsable y fue allí que sus ojos se volvieron carmesí e intentó dar un gancho que fue fácil al haber entrado en la guardia de su atacante en su movimiento, pero para su frustración, lo que golpeó se rompió como vidrio. Jan. ¿En serio tú también estás aquí? Neo solo la miró estando a unos pocos metros de ella, apuntando a Ushi hacia ella antes de ver a Ruby. Ruby. Neo, pero ¿cómo? Nunca llego a la casa y además, ¿cómo es que ella puede usar su semblanza? Además de esto, su vestimenta era distinta, pero pudieron notar algo más. Jan. ¿El sombrero de Román? Bueno, no creo que robarle a tu jefe sea lo ideal.
Neo miró a Jan con molestia, pero al no ver reconocimiento en la mirada de ambas le hizo levantar una ceja. Luca. Si Celrex no la trajo, ¿quién fue? Y otra cosa que le preocupaba era que Neo era, si la de antes de Ever After o durante, esperaba, no sea esta última. Ruby. ¿Y qué hacemos? ¿Llamamos a Caperucita? No tenemos armas, semblanza o aura. Jan. Dudo que ella quiera esperar a eso. Esta se colocó en posición mientras que Neo correspondía al gesto, pero frente a ella, Jan estaba distinta, se veía como cuando la conoció por primera vez, antes de que al parpadear, sea tal y como la recordaba, dando un gruñido bajo, ella fue la primera en moverse, más rápido de lo que Jan recordaba, pues usó a Ush en su forma paraguas, para intentar nuevamente apuñalar a la boxeadora, solo para que sea desviado por el antebrazo derecho de Jan, que se veía sorprendía abiertamente de la velocidad, su brazo izquierda se movió pero solo alcanzó a pasar por sobre la cabeza de Neo, quien se agachó antes de tomar distancia, pero hizo girar a Ush en el proceso, así atrapando la pierna de Jan con el mango del paraguas, quitándole estabilidad. Luca. Si sigue así no durará mucho, Neo ya de por sí le daba problemas en el cuerpo a cuerpo. Ruby. Y sin aura ella podría ser herida peor de lo que sería normalmente, debemos hacer algo. Pero ella lo sabía, sin semblanza ella no podría moverse ni para alejar a Jan y Luca o avisar al resto. Vieron que Neo intentó pisar con su tacón el estómago de Jan, de no ser porque rodó en el suelo para alejarse de la punta de tacón. Luca. Nuestra única chance es encontrar la sala de entrenamiento, así tendrás a Crescent Rose y llama en Bercélica. Ruby. Bien, solo aguanta Jan. Jan. ¿Qué crees que hago? Ella sintió algo cálido bajando por su mejilla cuando movió su cabeza solo por reflejo, se llevó la mano a la zona donde sentía el calor, viendo su sangre manchando sus dedos, pero cuando vio a Neo, notó que no le prestaba atención, sintió un escalofrío y se giró en dirección de Ruby. Jan. Cuidado. No sabía qué era pero sintió pánico y cuando observó algo detrás de Ruby y Luca su preocupación solo aumentó, una criatura grande y erguida, con un par de cuernos así como garras filosas. Ruby fue la más rápida cuando apartó a Luca, evitando en el proceso que lo que sea esa cosa logré atraparlos, aterrizando a unos cuantos metros de ambos. Ruby. ¿Qué diablos es esa cosa? Luca. Javelwalker, mierda. Jan, aléjate de Neo. No es la que conoces. Cuando la rubia volvió a ver a Neo con duda, solo pudo ver para su horror que ella ya no era una, su cuerpo se estaba clonando y no parecían ser solo ilusiones. Jan. ¿Pero qué? Eran un total de 5 Neos. Jan logró alejarse antes de ser rodeada, pero tuvo que esquivar a la primera, la segunda fue bloqueada y usada como escudo contra la tercera, pero fue allí que perdió a las últimas dos, cuando sintió un corte a la altura de su abdomen, era superficial pero fue suficiente distracción para el segundo dolor que golpeó el costado de su abdomen desde el lado contrario, el dolor punzante de la punta de tacón era peor. Ruby. Ella nunca había hecho eso. Luca. Como dije no es su Neo, ella es de su futuro, la más peligrosa que podíamos toparnos. El Javelwalker estaba frente a ellos, de un lado, Jan estaba acorralada y con ellos se encontraba la muerte de Ever After. Ruby. No lo entiendo pero ¿por qué estás aquí y por qué vienes a por nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para que estés enojada? Ella estaba desesperada, nunca se había sentido tan inútil, sabía que tenía carencia en combate cuerpo a cuerpo. Neo miró a Ruby por sus palabras, pero se vio molesta nuevamente, antes de mirar a Jan, decidiendo alejarse, su objetivo era otra. Jan. Oye, ¿qué haces? Tu oponente soy yo, enana. Cuando Jan quiso interponerse entre Neo y Ruby, su camino fue cortado por otro clon, mismo que tomó su misma forma. Eso no sería problema si no fuera porque su imitación levantó un brazo robótico y para su sorpresa, disparó, solo puso levantar los brazos debido a lo cerca que estaban, sintió el dolor estallando en sus antebrazos, el ardor inesperado mientras golpeaba el suelo. Luca. Jan. ¿Ahora qué? Ah, Ruby. Viendo que Javelwalker y Neo se acercaban, Ruby miró a Luca el cual sacó desesperadamente algo de su bolsillo, al ver la runa la Rose sonrió. Ruby. ¿Cuánto dura el efecto? Luca. La verdad no sé. Neo escuchando eso entrecerró los ojos antes de correr en su dirección, cuando vio que Ruby se levantó con algo en su mano y lo lanzó, pero para su mala suerte Neo solo lo evitó con una sonrisa. Ruby. Ahora Jan. Durante su avance Neo se sorprendió por el grito cuando escuchó un zumbido, giró la cabeza solo para que sus clones se encontraban paralizados, sus ojos se centraron en algo en el suelo, la runa que Ruby lanzó, ella nunca fue el objetivo. Viendo esto Jan a pesar del dolor de sus brazos solo se levantó, el calor era insoportable. Jan. Un momento calor.
Bajó la mirada, notando que sus brazos comenzaron a desprender humo más allá de lo normal, teniendo el recuerdo de hace unos días, ¿será? Solo había una forma de saberlo, pisando fuerte rotó su cuerpo justo para que en el proceso en el cual lanzó un puñetazo en dirección de los clones, una llamarada estallará golpeando a las 4 juntas. Esto fue suficiente para detener tanto a Neo como al Jadewalker. Ruby, eso acaba de ser el poder de Scorpio. Jan, jaja, oh sí, mamá vuelve al juego, mirando sus manos, notando que el calor disminuía, lo que denotaba, no tenía tiempo, viendo que los clones se destruyeron y ahora los árboles detrás de ellos se quemaron, solo miró a Neo. Jan, volvemos a una revancha, bocha de helado. Haciendo crujir sus nudillos, Jan apuntó al suelo, no sabía que también saldría pero disparó fuego a potencia al suelo, para su suerte, fue impulsada pero no como deseaba ya que fue lanzada de cabeza contra Neo, de no ser porque la desgraciada se rompió en fragmentos y Jan terminó chocando contra un árbol, afortunadamente girando el cuerpo para chocar con su espalda en lugar de la cabeza. Jan, ouch, ok, no es tan práctico como mis guantes. Se levantó con un tambaleo pero al ver a un costado sonrió, cosa que Neo al notar siguió su mirada solo para ver que Ruby y Luca no estaban, pero tampoco el Jadewalker. Jan, como dije, esto es entre tú y yo. La verdad Jan estaba preocupada de cuánto podría usar esto, pero Neo no se veía feliz cuando se dividió en 2 clones atacando en 2 flancos distintos. La primera patada de Neo fue bloqueada por la pierna de Jan, quien la apartó antes de cambiar pierna y así de punto apoyo, pateando a Neo, quien retrocedió apenas un poco. En cuanto al clon, simplemente golpeó con una llamarada al susodicho cuando se acercó suficiente, viéndose que esta vez, el clon usó a Ush para cubrirse. Por otro lado, Luca y Ruby corrían como les daban sus piernas, el sonido de árboles siendo derribados por su atacante no era nada reconfortante, mas cuando el humo comenzó a elevarse debido al fuego que golpeaba a los árboles, se comenzaba a expandir. Luca, solo necesitamos más tiempo, no puede estar muy lejos. Ruby, el lado bueno, el humo alertará al resto. Luca, o atraer a bomberos y demás autoridades a una zona de batalla como esta. Ruby, cierto, esto es un asco. Los jadeos de Luca eran cada vez más preocupantes, estaba perdiendo el aliento. Ruby lo miraba antes de ver que, el Jadewalker los estaba alcanzando. Ese rostro le daba escalofríos, más que el propio Grimm, pero antes de pensar en otra cosa, vio a Luca caer al suelo, al no poder seguir el ritmo, justo cuando Ruby iba a buscarlo, vio para su horror como esa criatura cayó sobre él, asegurándolo. Ruby, Luca. Suéltalo ahora mismo. Buscando un arma, Ruby tomó una rama, mientras que el Jadewalker solo hundió sus garras en uno de los brazos de Luca, sacando un grito de sus labios, sentir la piel siendo atravesada y luego el músculo era un dolor que Luca no esperaba recordar nunca, la vista de cielo, el humo, el calor del fuego que se propagaba, pero también la cara de esa cosa sobre él, lo paralizó, estaba sudando cuando su respiración comenzó a hiperventilar. Ruby iba a avanzar pero el grito de Luca la detuvo. Pudo ver que aquella cosa sobre Luca la miraba, se veía divertida, fue suficiente para hacerla enojar. Ruby, ¿qué hago? No puedo acercarme o lastimar a más a Luca. Viendo lo indecisa que estaba Ruby, el Jadewalker sonríe, antes de manifestar otra Neo que esta vez se volvió Penny. Penny, oh Ruby, amiga mía, ¿qué sucede? ¿No puedes salvarlo? Ruby solo apretó su arma improvisada con fuerza, luego vio a Luca, estaba hiperventilando, no sabía el por qué, pero en esta situación ¿qué podía hacer? A sus ojos, todo era igual a aquello, el calor, el dolor, el humo que le daba dificultades para respirar, pero el rostro que veía, esos ojos que lo miraban, era lo que más miedo le daba, no era que lo miraban con odio o enojo, era simplemente, cariño, eso le asustaba. No quería volver a esto, odiaba esto, simplemente quería que eso desaparezca. Jan, deja de moverte tanto, siempre es lo mismo. Ella se limpió la sangre que bajaba por su frente, mientras miraba a Neo que no estaba sola, esta vez eran 10, un descuido y sabia, iba a perder un ojo o más, pero cuando se puso en guardia notó que para su infortunio, ya no sentía el calor de sus brazos. Jan, ahora no, ¿es en serio? Por lo menos dime algo neopolitano, ¿por qué sigues a Ruby? La visión de Neo volvió a fallar. Dejando de ver a esa Jan, pero fue más al ver que su brazo estaba normal, que la duda la hizo detenerse, al menos lo suficientemente para que unas cadenas la rodeen tanto a ella como a sus clones, mismos que desaparecieron, pero no fue suficiente. Cuando intentó usar su semblanza no funcionó y en cambio, un puñetazo impactó en ella, sintió el frío en su mejilla un instante antes de que su aura brillara en rosado y se rompiera, cayendo al suelo. Raven.
Eso es por tocar a mi hija. La Branwen se volteó, viendo que Caperucita estaba cargando a Jan, se veía agotada, así que la acercó a Raven antes de dejarla en el suelo. ¿Debía buscar a alguien más? Ruby estaba viendo a Penny frente a ella, no era ella, lo sabía, pero también sabía que esta situación no la favorecía, de no ser porque de la nada el clon de Neo que era Penny desapareció. Se acercó corriendo hacia Luca, soltando la rama. Ruby. ¡Ay Dios, Luca! Oye, Luca, reacciona. Se arrodilló a su lado, pero notaba que seguía con la mirada perdida, comenzó a sacudirlo antes de darle una cachetada, sacándolo de su trance. Luca. Ah, ¿cómo, Ruby? Podía ver la desesperación en la mirada de la niña, que solo suspiraba antes de quitarse la capa, usándola para hacer un torniquete alrededor de la herida del chico. Luca se sorprendió de que use de esa forma su capa. Luca. No es necesario eso, Ruby. Ruby. Descuida, no queremos que la herida empeore. Si eso desapareció, Jan ganó. Caperucita. Descuida, ella está bien. Ambos se sobresaltaron al ver a Caperucita llegar detrás de ellos, pero de la capa salía una cadena que amarraba a una Neo que intentaba zafarse, antes de que sea azotada contra algunos árboles. Cuando dejó de moverse, se veía que Caperucita parecía satisfecha con eso. Caperucita. Descuiden, solo está inconsciente. Se lo merecía. Su mirada luego fue hacia Luca y se acercó, cuando entonces comenzó a llover, pero tanto ella como Ruby notaron que Luca solo mantenía una mirada perdida. Caperucita, creo que necesitas algo de espacio. ¿No? Luca, yo estoy bien, solo me serviría distraerme de momento. Ruby, entonces, ¿qué haremos con ella? Miraron a Neo, mientras la lluvia apagaba el fuego. Luca simplemente se desplomó. Luca, ya, veremos qué hacer.